buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le habla Ronald Feo. Para la sección de hoy vamos a hablar sobre los paradigmas de la psicología de la educación. Y fíjense que hago énfasis en los implementos o las aserciones teóricas que son o fueron desarrolladas para específicamente el sistema educativo. Lo podemos dividir en tres grandes secciones: anterior a los 60, década de los 60, década de los 80 en adelante. ¿Qué implica este década de los 80 en adelante? Que también podemos hablar de su impacto en el siglo XXI. Siglo XX, siglo XXI. Anterior a la década de los 60, se predomina un enfoque centrado en lo verbal y el contenido, recordando que en ese momento el modelo tradicional y academicista predominaba. ¿Qué significa esto? El reglamento, el profesor como ente unánime de la enseñanza, aprendizaje. De allí que parte, y una de las características esenciales de este enfoque, la cual dice de esta manera: acumular y reproducir información con énfasis en contenido. Y entonces, ¿qué podemos determinar de allí? Que hay una memorización real dentro del contexto educativo, una promoción de la memorización, una memorización que pudiese ser cuestionada y hasta declarada como sin significado. ¿Bien? Centrado en el profesor, y el estudiante queda relegado. Cuando hablo de quedar relegado, no es que era algo para dejar al estudiante, sino que el estudiante se mantenía pasivo a la expectativa y a las órdenes y a las instrucciones del docente para memorizar, y esa memorización para en ese momento significaba el aprender. Conducta observable. Por eso entonces, en la predominancia de este enfoque centrado en lo verbal y el contenido, la mente es percibida como una tabla rasa. ¿Bien? ¿Y qué significa esto? ¿Qué se quiere decir con esta cuestión? Con esto que la mente es percibida como una tabla rasa, que el estudiante iba al salón de clases o al sistema educativo a llenarse de información. Es como algo que criticaba Paulo Freire cuando pronunciaba o definía la educación bancaria. El estudiante era un depósito de información, y esta información tenía que ser demostrada a través de una conducta observable. Entonces el profesor medía o comparaba bajo unos argumentos teóricos esa conducta, y bueno, y emitía un juicio de valor allí. Se pudiese decir, ¿no?, que en este enfoque centrado en lo verbal y el contenido hay una predominancia positivista dentro del proceso pedagógico. Sus promotores esenciales o más famosos, podemos hablar de Pablo Skinner y Thorndike. Bien, cuando hablamos de la década de los 60, exactamente podríamos hablar de una etapa de transición. ¿Ya? Podemos hablar de Bandura, ¿bien?, que a mí me parece que genera el puente entre lo que pudiésemos hablar de ese enfoque centrado en lo verbal y el contenido, conductismo, hacia un proceso que declara al estudiante no como una tabla rasa, sino como un ente activo. Bien, Bandura comienza a hablar de este tipo de cosas, habla hasta algo ya, una especie de complemento entre una y otra cosa, y declara que hay un proceso también de reflexión, de autonomía dentro de ese estudiante al cual se le modela una acción para que la ejecute. Bien, y al declarar y al aceptar por los estudiosos de, de esa época, ¿no?, liderizado por Carl Rogers, Dewey, Freire, ¿eh?, conseguimos que ese enfoque pasa de ser centrado en lo verbal o en el contenido. Es un enfoque que se centra en las habilidades y los procedimientos. Y ya automáticamente, cuando hablamos de habilidades y ejecución del procedimiento, entonces reconocemos que es necesario el aprender a pensar.
El estudiante, entonces, si enseñamos al estudiante en ese momento a aprender a pensar, se generan algunas corrientes que, y algunos constructos como la metacognición, de estrategias de aprendizaje. El estudiante pasa de ser de una tal raza a un ente activo que no acumula nada más información, sino la procesa, la comprende, la asimila, la acomoda, genera conceptos y lo puede implementar para la resolución de problemas dentro de un contexto. Entonces comienza en el ámbito educativo, comenzamos a hablar de planificación por objetivos. ¿Bien? Fíjense que va en congruencia con lo que le acabo de decir y las premisas esenciales que le acabo de mencionar. El conocimiento a priori, ¿no? Características esenciales, activación de conocimientos previos, la experiencia del estudiante toma vigencia, ¿no? En comparación al enfoque conductista, entonces la experiencia del estudiante no era necesaria activarla. La educación es auténtica preparación para la vida. El profesor guía y orienta el aprendizaje. Fíjense entonces cómo podemos establecer un proceso de comparación acá rápidamente entre un enfoque y el otro. Entre el enfoque centrado en lo verbal y el contenido, el profesor es el epicentro de la acción. En este proceso, en el enfoque centrado en habilidades y procedimientos, hablamos de un enfoque entonces cognitivista, pudiésemos hablarlo, un enfoque cognitivista. El profesor guía y orienta el aprendizaje, es un mediador o un enlace entre el estudiante, el contenido, los objetivos y esa planificación como tal. El estudiante para ese entonces, para esa planificación por objetivo, para esos conocimientos a priori, para la educación que sea auténtica preparación para la vida, donde el profesor es guía y oriente el aprendizaje, el estudiante debe ser activo y el principal protagonista. Aquí hablamos entonces de una mezcla, ¿no? Podemos decir, si yo reconozco automáticamente que el estudiante es un ser pensante y yo como profesor cedo ese control absoluto de las acciones instruccionales como tal o a las acciones para aprender, entonces hay, un, hay una premisa humanista cognitivista dentro del proceso de formación del estudiante. Roger, Dewey, Freire y muchos otros entonces son pioneros de este proceso. Podemos hablar de, de Piaget también involucrando allí, Brunner, Vygotsky, bien, porque también tenemos que reconocer que el humanismo, el cognitivismo tienen una mezcla y que orienta también a algunos profesores o algunos estudiosos hacia un enfoque centrado en procedimientos, habilidades sociales. Fíjense entonces cómo va desarrollándose, ¿no? Esta visión de las aserciones que se deben emplear o que se empleaban en la psicología de la educación para una formación y una comprensión del proceso de aprendizaje de cada persona. En el enfoque centrado en la habilidad de procedimientos, el epicentro del estudiante, su actividad cognitiva, pudiésemos hablarlo. Y entonces ese enfoque se centra en lo interno, en los procesos, en la construcción mental del sujeto. En cambio, progresivamente, los estudiosos, como Vygotsky, Leontief, Auer, Brunner, hablan de una relación, pues. Pudiesen hablar de una relación entre el entorno, en lo foráneo, lo social, las demandas sociales del contexto, hacia esa cognición. Entonces hay un componente social en la especie humana, ¿no? Que brinda también y apoya y potencia el aprendizaje. Aquí en el enfoque centrado en procedimientos y habilidades sociales, podemos hablar entonces de una exigencia de las competencias. Entonces, fíjense, en el enfoque centrado en lo verbal y contenido, memorización, actividades, cambio de conductas, ¿no? Observables. En el enfoque centrado en habilidades, procedimientos, pensar, generar conocimiento, estructura mental para solventar problemas.
enfoque centrado en procedimientos, habilidades sociales, me implica entonces la exigencia de competencia. Algunas de sus premisas que podemos mencionar en este momento: la construcción del conocimiento, aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento. Fíjense entonces que hablamos de desarrollo y construcción del aprendizaje y del pensamiento hacia un proceso significativo, que pudiésemos entonces hablar de un aprendizaje para la vida, que la memorización pasa de un extremo lejano, vacío, momentáneo, a una memorización significativa para toda la vida. El aprendizaje entonces es visto como un proceso social colaborativo y exige entonces que no se centre en el estudiante o en el profesor, sino hay una correspondencia, una interacción entre estudiante, profesor y los contenidos o los objetivos marcados. Podemos estudiar entonces a Piaget, Brune, Auber, Vygotsky, la línea de Charcot con Leontief para profundizar el conocimiento y la teorización de este proceso. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima.